esta clase que vamos a trabajarlo el día de hoy, muchos, muchos de la palabra Florida, muchas de la palabra Florida, bueno, a compartirles, ya que estamos en esta temática. Muchas de la palabra Florida lo obtengo con estos trabajos de ensoñación, ¿verdad? No con eso les quiero decir, no, solamente con este trabajo ustedes podrán crear. No, yo les hablo desde Mineltilisli, desde lo que yo he encontrado con este trabajo, hermanitos. Dice, Teoshochitla, Toli y Panteomiquisli, Mictlampa, ¿verdad? La palabra Florida en el ensueño hacia el Mictlán, ¿sí? Todo este trabajo, toda esta energía, la Poyahualti no ignitzin, más la Clivanseat, toda esta palabra florida, hermanitos, está enfocado hacia esto. Voy a darles algunos tips que ustedes pueden realizarlo, pueden trabajarlo, mas sin embargo, va a depender de cada uno de nosotros que querramos realizar. Ojo, esto, al realizar este trabajo, no, no siempre, no siempre va a ser gratis. ¿Por qué? ¿El pago cuál va a ser? El pago va a ser un pago energético, no a mí, a ustedes, en este ensueño. ¿Y cómo podemos comprobar nosotros que en este ensueño, pues hemos pagado el precio? Pudiéramos decirlo así. Nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir de una otra forma, con el aliento cansado, porque se siente el aliento cansado y se siente la vibración que no, que no conecta a veces mente, corazón. Ustedes lo podrán vivir, ¿sí? Bueno, ya después de anticiparle a ustedes que esto no es gratis, que lo van a pagar con su energía, que lo van a pagar con la disciplina que ustedes le pongan para poder crear realmente esta literatura. ¿Sí? No con esto quisiera yo espantarlos, decirles, no, fíjense que... No, sí, no es eso. Mi intención es de advertirles, es comunicarles, ¿sí? Que vamos a seguir estas instrucciones. Y el día de hoy lo vamos a hacer este ejercicio que tenemos que realizarlo el día de hoy, ¿sí? Dice, instrucciones para crear palabra florida en la ensoñación. 3 pasos. Yo le puse así, 3 pasos. Porque para mí muchas de las instrucciones que están dentro de... Uno, ¿cuál es mi intención? 2, me preparo para la ensoñación. 3, obtengo los resultados. Para mí son esos 3 pasos, así como a mí me lo enseñaron. Pero ustedes, quise explicarles un poquito más extenso por y para los creadores de la palabra Florida. En este trabajo tenemos que sumar los 4 pilares del camino del Nahual. 1, ensoñación. 2, medicina. Tenemos que llevar nuestra medicinita. ¿Cuál es? Nuestro ajo, nuestro polvito que ya
Las clases pasadas yo les decía cómo lo vamos a preparar. El polvito es moler tabaco, ajo, canela, ruda, ¿verdad? Es un polvito, el cual nos sirve como protección. Inclusive todos esos polvitos le podemos echar a un agua de colonia, a un mezcalito, todo es protección. Esa es la medicinita, pudiéramos decirle de protección. Está la otra medicina, que es para el corazón, lo que estamos buscando en sí, ¿sí? Entonces, uno, pedirle permiso a la imagen del Amochli. Miren, aquí está. He aquí lo importante. Si nosotros no le pedimos permiso a la imagen del Amochli, no, no nos puede revelar muchas cosas. Entre más lo practiquemos y le pidamos permiso, nos dará sabiduría. Es, es un trabajo, hermanitos, es un trabajo comprobado, es un trabajo, permíteme darle acceso a los hermanitos que, ok, permíteme, listo, ya está. Bueno, les decía yo, esto está comprobado. ¿Y cómo le pido permiso a la mosca? Es como nosotros. Dame permiso a Moshli. Dame permiso. Dame. Te agradezco por todo lo que tú me puedas dar. Te pido me muestres tu sabiduría que contienes. Te pido entendimiento, comprensión, lo que tú me quieres informar. Me comprometo a aprender de ti y caminar junto a ti. Estas dos imágenes que ustedes ven son imágenes que están en la parte inferior de las tres cenas, ¿sí? Tiene mucha información, sí, los colores y todo eso. Ahorita les voy a decir, ¿no? Ya le pedí permiso. Incluso, incluso le prendo yo una veladorita o una vela. ¿Y por cuánto tiempo lo puedo intentar? ¿Por 13? ¿Por más? ¿Sí? Esta imagen que tenemos aquí de frente a la izquierda es la imagen de nuestro calpuli, de Sella Ocelotecolor. Para mí es la más completa que yo pude encontrar, porque también es uno de mis, en la otra cuenta, yo soy 9 Ocelot y este está en el número 9, ¿sí? Y en la cuenta que estamos trabajando, más bien, la correlación, soy C Ocelot. Pero bueno, esto coincide mucho con lo que yo quiero compartirles el día de hoy. ¿Por qué tengo que decirles esto a ustedes? Porque el primer ejercicio que vamos a hacer, tenemos que buscar la imagen. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Vamos a buscar la imagen de nuestro tonal en la trecena. ¿Sí? Por eso yo quise ponerlos estos dos. Este otro, tengo mucha conexión con una de las vidas pasadas. Por eso quise presentarles a ustedes. Este es del Feyerabadi Meyer. Tenemos dos uno del Feyerabadi Meyer y uno del Amoshli
Borgia. Estas son las imágenes que yo les presento como ejemplo. Ustedes lo podrán seleccionar la imagen, ¿sí? He aquí, es en el ensueño. Es una forma, utilizando primero los amoshti. Pero hay otra forma, sí. Hay otra forma en que el que podemos nosotros familiarizarnos para crear esta palabra florida. Hago hincapié, hermanitos, que para crear esta palabra florida necesitamos sacar, permíteme silenciar esta página, que es del chat del WhatsApp. Listo. Bien, les decía yo, hermanitos, esta parte es lo que yo he intentado crear como técnica. Hago hincapié que la palabra Florida es una palabra sagrada, es una palabra de conexión, es el vehículo del Topiltzin. ¿Cuál es el vehículo del Topiltzin? Del portal del, de ese cuello de Topiltzin, del bastoncito que sirve. Ujú. Después de que ya le pedí permiso, viene leer el Amochli con un enfoque de comprensión. Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Este que ven ustedes aquí. En algún momento ya les compartía la información que yo encontré y que me dieron. ¿Alguien me puede leer este Amoshli que tienen aquí, que tiene un círculo, que tiene plumas de águila, que tiene la piel de ocelos, que tiene la cabeza de Zipacli. Zipactli? Ajá. ¿Alguien me lo puede leer, interpretar, encontrar? ¿Sí? Porque justo esto es lo que hacemos cuando vamos al Mixampa. Todo esto lo resumimos en esto. Ujú. ¿No? ¿Qué creen que representa ese círculo de los cuatro colores? Los cuatro rumbos. Los cuatro rumbos, ¿qué más? El Tlactipa, Ujú, el Tlalticpac, ¿qué más? Los cuatro rumbos con los cuatro jades, con las Ujú, 5 plumitas de la transformación, teniendo el ímpetu, la garra del ocelote, la fortaleza, el poderse enfrentar y teniendo el principio del Zipactli, el tener como un objetivo, un, un, un plan, un objetivo para entender y comprender estas cuatro jades, estas cuatro enseñanzas de los cuatro rumbos, los cuatro movimientos, y para tener esa transformación pues que queremos lograr y y haciendo esos cortes necesarios con los TechPad, esa limpieza de cortar con lo que ya no necesitamos o no queremos o que queremos cambiar para lograr esa transformación. ujú. ¿Sí? ¿Alguien más quisiera compartirnos la Socamati? Las cuatro razas, las cuatro direcciones, Ujú, quizás. la Socamati. ¿En algún momento les han dicho el círculo de medicina? sí. Sí, Sí.
Recuerden que vamos a leer el Amochli de abajo hacia arriba. Eso que no se nos olvide. ¿Sale? Miren, hay, hay, un- hay toda una biblioteca solamente en esta imagen. Pero quiero resumirlo para crear la palabra Florida. Si quieren, quieren hacer con esta imagen el ejercicio, adelante. El círculo de la medicina, que bien lo dicen, el de los cuatro rumbos, unidos, estos cuatro jades, unidos los cuatro Tezcatlipoca, pero para lograrlo necesitamos trabajar con la medicina. Y la medicinita justamente trabaja. Esto, por favor, lo vamos a encontrar mucho en el Amoshli y ojalá podamos tenerlo presente. Aquí tenemos esto. Es la cuerdita que ustedes ven. Bueno, al momento de que nosotros hacemos esto, yo estoy haciendo esto. Miren, una mano lo está sosteniendo y la otra mano lo va haciendo. Al voltearlo, queda este hueco. Representa el movimiento de las dos energías. Es de color blanco. El trabajo es esa cuerdita que ven ustedes que dividen estos dos y dos rumbos y en la parte de arriba tiene un círculo rojo. Este mismo círculo lo encontramos en los círculos del trabajo de los señores de la noche. ¿Se acuerdan? Que solamente es un círculo oscuro, porque justamente trabaja en profundidad con nuestro yo interno. Pero este mismo trabaja no solo con nuestra oscuridad, trabaja con nuestra fuerza de voluntad, trabaja con nuestro tlamatilistli, nuestra sabiduría, nuestra fuerza de voluntad, nuestra transformación y nuestra iluminación, que va tejido, que va bordándose y conectado al corazón, conectado desde el dentro de nosotros, de la percepción. ¿Por qué está en círculo? Porque es todo un ciclo, les decía yo, está súper conectado. Está en constante vibración y conectado. Ahora bien, todo esto ustedes ya lo conocen, este que ustedes ven aquí, miren. ¿Qué sería? Ujú. Es esto que está aquí, que estoy mostrando. Atrás del círculo. No está delante del círculo, está atrás del círculo. ¿Qué representaría? ¿Han visto a Tezcatlipoca Ixquimili? Es ese papelito que está aquí, enrollado, la tela de manta. Nos está diciendo el trabajo de la fuerza de voluntad para coordinar la percepción, la intuición de ver más allá de que, que nuestra sabiduría tiene ojos. Veamos con los ojos de la sabiduría. ¿Y cómo va a suceder con los ojos de la sabiduría, no con los ojos naturales? Y ahí la pregunta, ¿cómo veríamos? Si no podemos ver con los ojos, pues lo sentiríamos, ¿no? Al cerrar nuestros ojos tenemos que desarrollar nuestra intuición, los ojos de la conexión. La conexión no lo podemos ver, pero lo podemos sentir.
Lo podemos entender y comprender cuando decimos, lo entiendo ahora, lo vibro, pero ahora cómo lo interpreto con palabras? Y ahí nuestro trabajo, escríbelo. Mi transformación interna no se ve. Sí se ve cuando a lo mejor me rasuro, me pinto mi cabello, me cambio de ropa. Eso sí se ve, pero mi cambio en mi forma de ser, en mi forma de vivir, en mi forma de percibir y sentir, no se ve. Pero tenemos que hacerlo. Es lo más difícil para todos poder comprobar que en verdad estoy cambiando mi fuerza de voluntad. A veces decimos, estoy con toda la actitud, con toda mi fuerza de voluntad. Sí, pero ¿cómo? Nadie lo ve tu fuerza de voluntad. Te ven observando esta imagen, por ejemplo, ¿no? Me quedo sentadito y ya lo imprimí la imagen, pero de tanto observarlo, el mismo cansancio a veces, o la misma imagen, me quedo dormido. ¿Y qué dicen la demás gente? Está perdiendo tiempo, no que está desarrollando su fuerza de voluntad. Y ahí lo que no se ve. Dice que está aplicando su fuerza de voluntad, se despierta a las 2, a las 3 de la mañana y se pone a leer el Amoshli para entenderlo, cada forma, cada trazo, pero ¿a dónde lo va a aplicar? Todo eso que está haciendo, ¿a dónde lo va a aplicar? Eso lo escribieron los abuelos, pues, pero ya no sirve. Es lo que no se ve. Es el Tezcatlipoca. Ese es el humo. Ese es el juego de la vida. Por eso no todos se atreven a hacerlo. Y todo esto, por eso enfrente tiene la tirita. Esta, miren, la tela enrollada de color blanco y rojo, que son los colores de Xipetote. Toda esta percepción, todo este desarrollo de la intuición debe de estar enfocado para nuestra transformación. ¿Eh? A eso. Y toda esta intuición, percepción, transformación nos va a servir, válgame la redundancia, para nuestros 5 plumas. Sí saben cuáles son estas 5 plumas, ¿no? Que nos pueden elevar, pero que también nos pueden hundir hacia esa oscuridad. Y no es que sea malo, no. Ocelot representa la noche, la oscuridad. El águila representa la luz. Y vean cuántas plumas son, ¿no? ¿Cuántas plumas son? Mm. Son 5. Y tenemos estos 5. Que esto representa, ¿qué? El gusanito que se va a elevar en libertad. Y no es lo que nos está diciendo. Pero bueno, hermanito Alberto, lo escuchamos. Vale, yo, vale, Temastiani. Vale, vale, no Singh. Hermanitos, buenas noches. Para compartirles un estilistli, recuerde que nos enseñó cómo acechar, pues, estas imágenes mánticas, los amoslis. Y en una ensoñación se me dio una palabra, me quedó muy grabada y creo que hoy es momento de compartirla. La palabra que se me dio es imaginar es ver. Entonces, pues,
Ahora sí que nosotros tenemos que empezar a trabajar prácticamente con la imaginación, eh, lo que me ha dado resultado porque empiezo a ver la imagen mántica, imagino cómo estaba o cómo es en forma tridimensional. Y de repente, después de un momento de estar pidiendo, pues, que se me permita, se me aparece con dimensión. O sea, ya lo puedo ver, en tres dimensiones, pues, largo, alto y ancho, o sea, la profundidad. Pero sí, o sea, hay que estar practicando, practicando, precisamente también la visión, ir haciendo esa visión aguda, enfocarla en un punto primero y después, ir ampliando. Ese es mi Nestilistli y Temastiani, que sí, en realidad, pues hay resultados. Poquitos, pero para mí es mucho. ¿Qué más, Temastiani? Eso, Kamati, gracias por su compartir, hermanito. Hermanitos, justamente es eso. Pongan su mano y hacer la derecha. Vamos a poner la izquierda. Les iba a decir hacer la derecha o la izquierda. No. Pongan la mano izquierda, ¿no? Y vean cómo en esta mano, que es el fuego, y este es el agua. Y en estos dos, ¿qué tiene? Un tecpat. El tecpat nos muestra el punto en donde nosotros debemos de poner atención implantarle, ponerle especial energía. Fuego y agua. Y vean qué es lo que eleva hacia arriba. Si decimos que el águila es la luz, que el águila también representa el día con Tonatiuh, entonces nos dice, eleva hacia arriba tu nahual o tu tonal, enfocándote en el agua y en el fuego, que sería el Atlachinolin, tú como medicina, para encontrarte a ti mismo y poder ser Sepatli, poder ser la primera medicina. ¿Y cuál es la primera medicina? La creación, crear. ¿Y a dónde lo agarro que nos... Miren, el águila son las 5 plumas, ya decíamos. Y vean, ¿cuántas manchas tienen los celos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Somos nosotros el número 7? Sí, somos el número 7. Esta misma, este mismo celo nos lleva a mostrarnos esta mano. Si se dan cuenta es la mano derecha, pero también es la mano izquierda. Vean, si lo ponemos de espalda, las dos manos, vean, hagan este es un Mashoch Poncayor, que en la próxima trecena del águila, justamente vamos a estudiar esta imagen. Esta imagen. Este es un Mashoch Poncayor. Lo que está haciendo Celotl es un Mashoch Poncayor. Lo que está haciendo el águila es un Mashoch Poncayor. ¿Sí? Es un Mashoch Poncayor.
¿Qué nos dice? La creación de la energía. ¿De acuerdo? En este sentido, podemos comprender lo que nos dice. Tienes que darte esa libertad para crear primero a ti mismo, para elevarte, utilizando estas 5 plumas, estas 5 energías, para crearte a ti como esa medicina, ¿sí? Sepahli, la primera medicina. Al mismo tiempo, encontramos, vean, ¿cuántos colmillitos tiene el Zipacli? 6, 1, 6 también. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Son 6. Pero hay uno que nos ayuda a conectarnos con la energía creadora. ¿Ya se dieron cuenta dónde lo tiene? Arriba de la mandíbula, ¿qué más tiene? ¿Qué más? Arriba de la mandíbula. Es lo que eleva, es lo que se ve. Pero en el Zipacli, en la creación, encontramos que hay una parte de la mandíbula de Zipacli que no se ve, que nos habla de lo tangible y lo intangible. Pero ¿por qué es más grande esta parte? Y los colmillitos que tiene acá no son tan grandes. Porque justamente es la conexión con la energía sagrada, ¿no? Y así, ahora, trabajar con nuestros 4 jades del nahualismo, empleando es nuestros 5 plumas, creando nosotros desde nuestra luz y nuestra oscuridad, unido lo espiritual y lo material, el tonal y el nahual, lo tangible y lo intangible, elevando nosotros nuestra propia energía como esa medicina creadora. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con la creación literaria que vamos a hacer? Como ahora ya sé que esta imagen, esto es lo que les acabo de decir, es lo mínimo que podemos encontrar. Es apenas una partícula de toda la sabiduría que encierra esta imagen. Pero ahorita lo estamos enfocando hacia crear esa literatura. ¿Cómo puedo yo empezar a escribir mi primera palabra florida con esta imagen? Gran círculo de medicina, de mi luz y mi oscuridad. Te agradezco por todo lo que me das. Te agradezco por todo lo que me haces sentir y vibrar en mi tonal y en mi nahual, en mi conexión con el universo y con todo lo que me rodea. Te lo agradezco porque yo sé que debo de ser merecedor de lo que me ofrendan. Te pido conexión con la medicina de mi Tezcatlipoca Ixquimili. Te pido la medicina, enfocarlo para que pueda yo elevar ese atlachinolin hacia el compartir con mis hermanos. Ser la primera medicina, la medicina de crear medicina, de crear la armonía, de crear una nueva forma de percibir el mundo
a través de los ojos de mi mente, de mi corazón, de mis manos, a través de la percepción, a través de los ojos de mi estancia en el Mictlampa, para poder entender mi luz y mi oscuridad, mi sabiduría, mi conexión, mi transformación y mi fuerza de voluntad. Me comprometo a agradecerte compartiendo esta sabiduría que yo tengo, que yo pueda crear desde mi Neltilis. Ahí está ahí está la palabra Florida. ¿Sí? No nos preocupemos tanto por ahora, de decir, no es que sonaría mejor, conectaría mejor si yo lo digo en náhuatl. Ojo, esta, esta información, esta biblioteca, si nosotros lo decimos desde nuestro corazón, desde nuestra mente, sin importar el idioma, sin importar el idioma que utilicemos, lo podemos vibrar, sí, incluso que yo le pida en español, en inglés, en alemán, en italiano, si yo lo vibro desde mi ser, si yo me recuerdo que soy espejo y me reflejo, encontraré lo que yo busco, que es un vínculo, una conexión. De eso se trata de crear la palabra Florida. De eso se trata de conectarme con este Amoshli. Y apenas es un ejercicio. A veces lo más difícil es conectarme con mi Tezcatlipoca, con mi ser interno. Todo esto debe de llevarnos al entendimiento, a ese gran movimiento de la vida, a ese gran movimiento del sentir. Tal vez me dé solamente una palabra, como dice el hermanito, una frase. En mi primer intento de conectarme con esta imagen, a mí me dijo, Tehuatzin, Tipahtli. Usted es la medicina, ¿no? ¿Cómo? La palabra clave, usted es la medicina, ¿no? Crear la medicina, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de entender esta conexión. Entonces, estas son las instrucciones que podemos nosotros ir haciendo. Miren, ahora, ya, por eso dice, leer el Amochli con un enfoque de comprensión. O sea, yo quiero comprender qué es lo que me está informando en la imagen mántica poderosa del Amochli, desde lo que yo quiero. A lo mejor lo que yo quiero es entender qué me está diciendo esa imagen, pero ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida cotidiana? ¿Cómo me puede servir para comprender cómo sumar esa información para que yo llegue al nivel del Aketsamani? Y después de ese Aketsamani, después de ese, vivir en esa
en esa tranquilidad, en esa paz armoniosa, inamovible, viene el siguiente paso. Crear ese vínculo de no poder, de no regresar nuevamente a una reencarnación, de unirme a esa gran fuente de energía, de ser parte del viento, del río, de la tierra, del sol, ser parte de esa energía, no volver a vivir, a practicar esta vida, no volver a ser alimento y energía de aquellos que cosechan nuestras emociones, nuestro ser. Es el fin de este camino, ¿sí? Ahora bien, observar la imagen 13 veces antes de dormir, 13 veces, verlo, enfocarlo. ¿A qué me refiero? De que tengo aquí mi amoshli, lo veo, me enfoco y veo otro lado y de esa manera. Porque la vista y la mente conectan cuando nosotros lo vemos y hacemos este movimiento. Tengo aquí la imagen, no lo voy a poner enfrente de mí, sino de mi lado izquierdo, volteo, veo y veo de frente, veo. Es una técnica que hace que la vista tiene un efecto del momento de estarle así, moviendo la cabeza, podemos sentir y percibir cómo se mueve esta imagen, porque está vivo. Al estar vivo, puede sentirnos y escuchar. 13 veces. No perdemos nada con intentarlo. Después de que ya hice este ejercicio, voy a tener que seleccionar en qué ámbito de la vida enfocar la ensoñación. A lo mejor quiero ensoñar para entender la vida en sí, pero también lo quiero enfocar para sanarme y sanar a los demás. A lo mejor la ensoñación lo quiero enfocar hacia la sabiduría, Tlamatilistli, hacia el Ixpetlanilistli, hacia la conexión y el entendimiento de la vida misma, hacia la transformación de alguna parte de mis cuerpos, mi cuerpo físico, energético, perceptivo, hacia mi fuerza de voluntad, hacia dónde lo quiero emplear esta ensoñación. El siguiente, al ir al ensueño, observar los detalles del lugar. Es esa parte que no debemos de dejar pasar desapercibido. Estoy en la ensoñación, pero me veo en un río. En ese río yo encuentro en alguna parte de de ese lugar, veo estrellas, veo solo oscuridad, ¿no? Eso hay que observar. Presionar el pecho en la parte del corazón. Estoy ensoñando, aquí está mi corazón, lo presiono, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí? Aquí donde yo quiero que lo descubran. A lo mejor algunos ya lo han hecho. Te tocas la parte de tu cabeza. No, como no es físico, traspasa tu mano. Estando en esa ensoñación, entiendes, estoy ensoñando. Y al comprender que estoy en la ensoñación, puedo volar, puedo ir a todos esos lugares que yo quiero. Muchos de los hermanitos ya les están presentando muchas cosas. Y eso es bueno. Percibir los olores del lugar del ensueño. Ojo, es un poder que debemos de desarrollar.
El olfato nos va a decir muchas cosas en el lugar en que estamos. Es una parte fundamental. Cuando hagamos la ensoñación, hay que percibir esos olores. Al despertar, hagan de cuenta que acabamos de ensoñar, ¿no? Al despertar, no abrir los ojos inmediatamente. No, 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 no. Mantenerlos cerrados los ojos y recordar lo ensoñado, inmediatamente escribir todo lo vivido en el ensueño. ¿Ah? A lo mejor acabo de despertar y nuevamente cierro mis ojitos. No quiere decir que, despierto y no, no, no. Abro. Si ustedes se han dado cuenta, cuando descansamos profundamente, para abrir los ojos nos cuesta mucho para poder adaptarnos nuevamente a este plano. Por eso, abrimos los ojos y seguimos manteniendo cerrados, haciendo ese resumen, esa recapitulación, ese recuento de las acciones vividas en el sueño. ¿Y qué información? Al principio solamente vamos a escribir, no, soñé que volaba, que fui a traer medicina. Inclusive soñé con una abuelita. Son algunas de las técnicas que me han dado el resultado y que me han ayudado a traer esa palabra florida, a escribirlo, pero también a decirlo. ¿Sí? Hermanito Alberto, lo escuchamos. Perdón que interrumpa, Temastiani, pero compartir una experiencia más de la ensoñación. Quiero mencionar primero que en un principio sí me asustó esa experiencia, pero después comprendí y entendí. En una de las ensoñaciones de estos días pasados, despierto de mi ensoñación, entre comillas, despierto, porque abro mis ojos e intento moverme. Mi mano izquierda se me hizo como chicle. La moví, pero no tenía control yo de ella. Era una mano que la tenía así como si fuera de hule. Lo que me llamó la atención es que no me dolía, porque haga de cuenta que la mano me chicoteaba y la jalaba. Yo quería jalarla y se me iba. La agarré con mi mano derecha de la muñeca y me la puse precisamente en el pecho, en el corazón. Volví a cerrar mis ojos y pedí recoger mi energía de mi mano. Así duró un momento y empecé a masajearla. Cuando abro nuevamente los ojos, ya empiezo a tener control de mi mano. Pero sí, al principio me dio miedo, que dije, no, tengo que vencer este miedo, tengo que volver al lugar en donde quedó la energía de mi mano, pedí permiso y regresó. Mi esposa vio cómo se hizo la mano. Ya te quebraste la mano, le dije, no, mija, no pasa nada, tranquila, ahorita. Pero así como, dice uno, como por arte de magia, después de unos 10 minutos, mi mano y ahora sí ya pude volver a tener el movimiento, ya pude tener control de mi mano, pero la sentía como si estuviera en otro lugar la mano. Entonces, pues muchas veces uno va perdiendo el asombro. Entonces, esa habilidad del asombro que hemos perdido, pues es lo que nos hace a veces ser un poquito más torpes. No tener, como usted lo acaba de decir, este, de empezar a ver las cuestiones más minuciosas.
porque en los detalles más pequeños es donde he encontrado información o es donde se me ha dado. Entonces, esto es lo que quería compartirles, Mastiani. Me han pasado otras cosas, pero bueno, ahorita por lo pronto las otras las estoy tratando de comprender. En otro momento, haga de cuenta como si mi cuerpo se hubiera hecho como globo y ese, ese globo podía meterse por donde quería, pues. Y yo decía, bueno, ¿por qué me siento así como gelatinoso? Me siento así. Pero la otra parte que me asombró en esa parte fue que precisamente, pues podía adaptarme al entorno. Si quería pasar por una hendidura, se podía hacer. Pero bueno, este es mi Nestilistli de Temastiani. Hermanito Tlazocamati, es esa parte que nosotros ahorita vamos a desarrollar esa técnica. Posiblemente haya miedos, claro que sí, ¿no? Hay miedo a veces, pero tenemos que vencer ese miedo, ¿no? Darle un enfoque a la palabra Florida empleando la siguiente técnica: agradecer, pedir y comprometerse. Ojo, les vuelvo a repetir, la palabra Florida no dice, sí esa es poesía. No, no es poesía, hermanitos. Es la palabra Florida. Es un relato. Me pongo a escribir este relato que lo viví en el sueño. Después lo empiezo si lo quiero convertir, como decimos, en poesía, bueno, empiezo a convertirlo en versos. Algunos pueden empezar luego con los versos adelante, pero a algunos se nos facilita más escribir el relato, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva tenemos que empezar a trabajar. Después presentarlo a la palabra Florida. Y como les decía en algún momento, a veces creemos que la palabra Florida, es cuántos versos que hay que hacer, de 4, de 5, de 10, de 20 versos, que vamos a ponerle métrica. Eso no es así aquí, ¿sí? Inclusive los pequeños relatos que les he compartido es la palabra Florida. ¿Por qué? Porque viene de un eltilisle, de una experiencia de algo vivido. No es de algo creado en la fantasía. No. De lo que nosotros ensoniemos es una vivencia. Es una vivencia. Por lo tanto, es algo que sí se puede hacer. Es como ahorita lo que nos está contando el hermanito Martínez, el hermanito Alberto. Dices que yo me pasó esto y eso. Algunos pueden decir, nah, ¿cómo crees? Bueno, tal vez el que no lo ha vivido no lo va a creer. Pero si ya lo experimentó, dice, no, sí, sí, llega a suceder. Y con esto no quiero decir que a todos nos va a pasar así, no, claro que no. ¿Sí? Vamos a escribir la palabra Florida, vamos a presentarlo. Tenemos aquí otra imagen que vemos aquí. Vean, similar a la creación, pero aquí ya estando en el viaje del Mictlampa. Este pequeño caballete, este pequeño que lo hacen de huesitos, vean, ¿cuántas flores de cempasúchil tiene? ¿Cuántas flores tiene? 8, Temastiani. 8. 8. Y el número 8, ¿qué rumbo representa? Es ¿Qué rumbo Nahuatl. representa?
el El rombo del nahual. náhuatl, el náhuatl, en donde nosotros podemos ir, entrar y salir, que es a través de la ensoñación. En, es, en esa ensoñación es donde son la base para la transformación de la mente, del corazón, de las emociones, del cuerpo, de la energía. ¿Por qué creen que las primeras 13 prácticas nahuálicas están enfocados totalmente hacia la ensoñación? ¿No? Ahora, todo, claro que todo van de la mano. Ahora la palabra Florida, vamos a hacerlo de esa manera. Es una técnica que les estoy compartiendo el día de hoy. Y nada más esa tarea hacemos, no, si hay que irlo haciendo del diario si es posible. Si les es posible. Porque hay veces decimos, no, hoy no quiero hacer nada, pues quiero dormir. Adelante. Vean, la base, la base son 4 flores de cempasúchil, 2 y 2 piernas. ¿Mm? La otra base son lo que sostiene el hígado con los riñones, el corazón, los pulmones y la mente. Son los que nos sostienen en esa ensoñación. Y vean, esta ollita también pueden ver ustedes que hay un pie y una manita. La mano, ¿cuál sería? La izquierda. Izquierda. Y también el pie es Ujú. el izquierdo. El izquierdo, por eso nos está diciendo, es un trabajo energético de transformación. Ay, ¿dónde agarró? ¿Qué es transformación? Vean, vean aquí. ¿Qué forma tiene? Este es en este pequeño contenedor como circulito, como huesito. Pues parece un útero y un esperma. Es la Así es, creación. la creación. Pero también este representa un ajolotito, ¿no? El ajolote se regenera. Ojo, tiene el poder de la regeneración. Regenera sus órganos, su cuerpo. Y regenerarnos es sanarnos. Ahorita, al inicio de la clase, yo les decía, el precio es a pagar es que vamos a ofrendar nuestra energía. Pero ojo, va a llegar un momento en que en esa ensoñación vamos a regresar regenerados, porque vamos a obtener esa energía en ese lugar del Mictlampa. ¿De acuerdo? ¿Y dónde nos está diciendo eso? Que vamos a crear esa regeneración. Aquí está, miren. ¿Ya vieron? 1, 2, 3. Creación. Tiene, ¿por qué podemos decir que está en un ensueño? ¿Por qué podemos decir que está en el viaje hacia el Mictlampa? Vean, su piecito izquierdo que lo dobla para impulsar está como en esa agüita.
¿Ya se dieron cuenta? Es en el agua. Este mismo que ustedes ven aquí, por eso quise poner esta imagen también, este mismo que ustedes ven aquí es el que está aquí. ¿Se dieron cuenta? Miren, este que está aquí, esta base, vean. Ahora, veamos esta parte. ¿Sí? El agua. Qué curioso de que es el pie izquierdo, ¿no? Y el pie derecho está dando el paso. En el pie derecho tiene esta lengüetita también, al igual aquí que en la creación. Dice, al conectarnos es el Mixlampa, nos va a ayudar a caminar, a avanzar en esa conciencia que nosotros estamos buscando. Además, además que también lo podemos encontrar y empoderar en el codo, si se dan cuenta, en el codo y en el brazo derecho, que ustedes pueden ver aquí, miren, aquí está, surgen estas dos lengüetitas. Y aquí en su muñeca, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ah, 7. Ahora bien, esta misma mano derecha, vean qué es lo que tienen las muñecas de sus manos, de las dos manos. ¿Qué creen que sea esto? Miren, ¿qué forma le encuentran? Un Este que está aquí, miren. tecolotito, Temastiani, pareciera como un tecolotito. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más le pueden encontrar? Este es lo mismo que está aquí, miren. Malinali, ¿no lo encuentran como Malinali? La medicina y la Malinali está en la mandíbula Una quijada. de una quijada. Estás, estás súper conectado y él está cargando esta olla de la creación. Además que miren, aquí en esta parte, está pintado de color rojo. Algunos dicen, es que sí, es que se tienen que untar uno aquí, sangre. No lo sé. Tal vez de una práctica lo dicen o alguien les dijo, pero es el empoderamiento, es de la fuerza de voluntad, de la percepción, de la intuición, pero también de la vibración, de la vibración de nuestra fuerza de voluntad. Por eso, como ustedes pueden ver, no mantiene cerrada su boca, sino lo mantiene abierta, mostrando sus dientes, ¿no? Está respirando con la boca, está haciendo el proceso de, para sacar el aire tenemos que abrir la boca. Entonces, lo que está haciendo es, está en ese trance, en esa ensoñación, pero también está consciente de que si seguimos vivo en esa muerte pequeña. Ujú. ¿Y por qué? Ay, ¿y cómo sabes de que está respirando? Vean su vientre. Aquí vean su vientre. Y nada, cuando inhalamos, nuestro estomaguito se hunde, ¿no? Vean, ¿no?
porque en todas las culturas cuando decimos, es que voy a meditar, es que voy a conectarme con mi yo interno, entonces lo que tú haces es, dice, relájate, relaja el cuerpo. Vean sus manos, cómo eleva hacia arriba, aún cargando esa olla aquí, que le parece es incómodo, pero no es así. Es la conexión con esa transformación, con ese trabajo. Son las imágenes que yo les puedo sugerir, son las imágenes que yo encontré con mayor facilidad conectarme. Pero si ustedes dicen, no, yo voy a buscarlos, lo que a mí me corresponde, adelante. Y Una no duda, tan solo... Ujú. maestro, no sea Sí, hermanito oportuno. Carmelo. Una duda en la imagen anterior, este, bueno, estoy un poco confundido. Entonces la ollita que trae para ser sintético sería el proceso de conexión. Hermanito, el proceso de conexión, el proceso de transformación, pero también es el proceso de regeneración. Es un proceso que en el ensueño, cuando viajamos allá, podemos sanarnos energéticamente, emocionalmente, incluso hasta físicamente. ¿Por qué? Porque encontraremos la medicina que nuestros ancestros lo practicaron y lo podemos traer a este mundo, ¿sí? Porque muchas veces, estamos muy conectados de que toda la medicina me lo tiene que enseñar a alguien más. ¿Cómo? Ah, es que tú eres el maestro, tú me vas a enseñar cómo voy a sanar. Ah, pero yo les digo, hagan esto. Vamos a generar nuestra energía, lo que hemos estado practicando, y vamos a empezar a escanear el cuerpo del hermanito. Aquí está nuestro hermanito, y con la palma, y enfrente debe de estar el Popochcomich para que ahí transmute la energía. Pueden decir, pues a mí no me funciona, maestro, no me funciona. Claro que no. Posiblemente ustedes tengan otra forma de crear la medicina, otra forma de sanar. Y ahí donde nuestra sanación, nuestra práctica, implementación de la sanación va a ser diferente y va a ser efectiva porque nosotros lo hemos creado de esa manera. ¿Sí, hermanito? Ujú. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Qué mano, Ignitzin? ¿Sí, hermanito? Entonces, todo esto está enfocado en eso. Está enfocado como esos portales. ¿Sí? Bueno. Ahora, los dos que acabamos de ver son del códice Feyerabad-Meyer. Perdón, Borgia, el Amoshli Yowalyeyekat. Pero este es el de Feyerabad-Meyer que ustedes pueden ver aquí. Vean, nos da la información similar de una ceremonia. Esta es la ceremonia de un señor de la noche. Como ustedes pueden ver, aquí hay un corazón, un yolot que tiene una flecha. Y el corazón es uno de los órganos que nos ayuda a conectarnos con los demás para poder crear esas emociones, esa transformación, esa objetividad. Del mismo corazón emana el color amarillo y el color rojo. El color amarillo como ese calor, el color rojo como la fuerza de voluntad de trabajar, ¿verdad?
que potencializa el corazón. Pero para ello tenemos aquí una mano y un pie. ¿Qué mano sería? ¿Izquierda o, La o izquierda. derecha? Izquierda. Es la mano izquierda. El pie, ¿qué sería? ¿Pie izquierdo o pie Derecho. derecho? Derecho. Derecho. Ajá. Es el pie derecho. Y ahí tenemos a una serpiente. Vean esta serpiente. Tiene dos estas cuatro rayitas. Y esta serpiente entra en la mano izquierda y la mano derecha lo pisa esta serpiente, ¿no? Como la marca de que lo está pisando. Ey, podemos decirle que es la huella del pie, pero si lo analizamos, es un piecito, este es un piecito paradito, ¿no? Este es como aquí es el de la rodilla y ese es el pie. ¿Ah, se dieron cuenta? Y aquí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. El número 5 es uno de los números que de la transformación, por eso de los McQuilting. ¿Ah? Al mismo tiempo, esto nos ayuda también un poquitito, es menos detalloso con los colores, con las formas de este Amosh, pero nos trae con esa posibilidad de entender, vean, la colita es de color jade. Nos habla de impulsar, el de fluir. Y aquí tenemos otros, uno de Feyerabad y Meyer y uno de Borgia, ¿no? Aquí miren, está haciendo la ensoñación porque está fluyendo en la ensoñación. Este con Itzli, del Olin, todo está en movimiento en esta ceremonia. Debemos de tener cuidado que en esta ceremonia vamos a tener que viajar a través de esto. Y este es el de la Moshli Borgia. Entonces está todo vestido de color negro porque es un trabajo, es una ceremonia de ensoñación. Para eso necesitamos la fuerza de voluntad de las dos lesnas, ¿no? Y también tenemos aquí el conito de Quetzalcóatl, la conexión, también tiene el pensamiento con la fuerza de voluntad y el de poder fluir en esa ensoñación. Y aquí está la puerta, la llave hacia el portal al entendimiento, hacia la ensoñación, pues justamente es esto fluir, ¿no? Vean, esto representa el agua de la noche, que sobre el agua podemos caminar. Además que miren, en el mismo contenedor como morralito que podemos encontrarlo, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, la llave es más que la transformación, el transmutar la energía para poder compenetrar en esa ensoñación. Ahora, ¿qué les puedo decir yo aquí? Intentémoslo, hermanitos, intentémoslo. Y mañana me escriben lo que ustedes ensoñaron. Me lo pueden enviar en el grupo. Es que yo no sé escribir en náhuatl. Hazlo en español. En el español castellano mexicano. Porque nuestro español castellano mexicano no es por presumirles, pero es más rico porque está, válgame la redundancia, enriquecido el idioma por las lenguas maternas
que aún sobreviven en nuestro país. Pero bueno, regresando a la temática, hagamos la ensoñación, hermanitos, el día de hoy. Hagamos esta técnica y no digamos ahorita, no, no se puede. Intentémoslo, ¿sí? Y ya yo también les compartiría mi palabra florida a través de esta ensoñación, ¿sí? Bueno, cálmate. Desde este, desde esta perspectiva, vayamos trabajando, hermanitos. Y si ustedes saben náhuatl y lo quieren escribir, adelante, háganlo. En el idioma que más se les facilite. Porque esta información es universal. Yo hablo un idioma diferente, lo interpreto desde mi idioma y me da información. ¿Sí? No ocupa una gramática estándar como lo hemos aprendido. ¿Sí? Por eso es que es tan riquísimo y por eso es que en algún momento no nos ponemos de acuerdo. Es que significa esto. No, no podemos enfrascarnos. No es que solamente es una ceremonia, va mucho más allá. Sí es una ceremonia, pero está enfocado en los diferentes ámbitos de la vida. Ahora bien, yo lo utilizo de acuerdo a mis necesidades, lo que yo quiero saber. No hay algo cuadrado, estándar, que solamente es para esto. No. Y lo podemos encontrar nosotros en las herramientas, ¿no? Comunes. Por ejemplo, este bolígrafo lo puedo utilizar para escribir palabra florida, pero también lo puedo utilizar para crear palabras denigrantes, palabras ofensivas, pero también lo puedo utilizar para andarlo mostrando. Vean que yo sí sé escribir, a que yo me ponga a escribir. Vaya, encontremos y busquemos la objetividad de esta forma de escribir. ¿Sale? Yo sé que ahorita pueden encontrar muchas dudas. Es que son cuatro, son cinco imágenes. Enfóquense a uno. Y si es posible, enfóquense a este que está aquí, que les expliqué un poquito más amplio. ¿Sí? Pero si dices, no, yo quiero ser el de esta imagen, no, yo voy a escoger la imagen que yo quiera trabajar. Adelante. ¿Sí? Adelante, hermanitos. Y nos vemos en el chat. Nos comparten lo que hayan ensoñado. No importa lo inusual o lo que es que no coincide con lo que debería de ser. No, 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 háganlo. ¿Sale? ¿Sí, hermanitos? No sé si hubiera alguna otra duda o algo que compartirnos. De mi parte sería todo. Mañana les pediré los que estamos en el círculo de Tlacatecolor. Mañana tenemos nuestra reunión. Hay un grupo donde estamos incluidos ahí. Ahí voy a mandar el link. Tenemos una reunión súper importante enfocado a este nuevo ciclo. Nuevo ciclo de cuenta que es de 52 años. Un nuevo ciclo. Terminamos uno, iniciamos otro para prepararnos. ¿Cuáles serían el plan para el año uno conejo? ¿De acuerdo? Entonces, esta información nos va a servir para crear literatura, ¿sí? Esta ensoñación, mañana hay que ensoñarlo, ya el sábado, esa misma palabra florida que ustedes van a crear, que nosotros vamos a crear, lo vamos a utilizar para trabajar con el Señor de la Noche, Mictlantecutli. Esa ofrenda le vamos a llevar. ¿Sí, hermanitos?
Bueno, si no hay nada que compartir, nos vemos en la ensoñación. Igual y nos saludamos por ahí en esa ensoñación. ¿Sí? Sokamati, Temashtiani. Sokamati, Buenas noches a Nagnitsi. todos. Buenas noches, descansemos. Sokamati. ¿Qué van, don Iván? Sokamati, Matemosehuican.